Hermana, vamos a tocar nuevamente, hermano, un texto, pero un poquito más ampliado. Vamos a hablar de la manifestación del hombre. Aquí quiero que veamos 4 aspectos. La manifestación del hombre de pecado, pero a mí me llama mucho la atención que acá, hermano, en este capítulo, se mencionan los 4 eventos principales que van a pasar en lo que es la historia, en lo que es los tiempos finales. Quiero que veamos el libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Tesalónica en aquel entonces y le dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice el 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que, hermano, lo que al presente lo detiene. Quiero que se estén ahí, hermano, y estén muy atentos a eso, porque lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos. Acá el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalónicas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aquella iglesia pensaba de que ya estaba en el tiempo de que ya el anticristo estaba ahí con ellos. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice que no, que todavía no está, que no se dejen mover tan fácil de su modo de pensar, porque ya ellos les habían explicado detalladamente cuándo y de qué manera y cómo iba a ser la llegada del anticristo. Pero lo primero que le dice es: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Comenzamos con el primer punto. 4 eventos importantísimos en los tiempos finales que se van a dar para la venida de Cristo. Amén. No vendrá, ¿quién? El anticristo, sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hermano, siempre se me va a hablar. Hermano, ¿qué entiende por apostasía usted, hermano Luis? No entiende nada. ¿Ah? No entiende nada, mi hermano. Hermana esa, ¿qué entiende por apostasía? Tampoco, hermana, esa no sabe qué es apostasía. No, está bien, no tiene que ser honesto y sincero. ¿Qué entiende por apostasía? Tampoco. La hermana Kenia, no, menos, nada sabe. Mercedes, tampoco. Bueno, ya, ¿qué entiende por apostasía? Tampoco. No sabe qué es apostasía, no, ¿qué es apostasía, hermano? ¿Qué dice? Bueno, ¿qué es apostasía? Ya lo dijo la hermana. Hermano, entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo que es apostasía, se está refiriendo a eso. Y antes de la llegada del anticristo, lo que está diciendo... Pregúntale a la hermana Jacqueline, ahí está con nosotros. Hermana Jacqueline, bendiciones. No sabía que estaba. Hermana Jacqueline, es un placer saludarle. ¿Qué es la apostasía, hermana Jacqueline? ¿Qué cosa es la apostasía? ¿Qué entiende por apostasía? Vamos a ver qué dice hermana Jacqueline. No se escucha, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, no se logra escuchar. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo acá, hermanos, de que en la llegada, Dios bendiga al hermano, al marido de la hermana Elsa. El anticristo no iba a llegar
sin que antes viniera la apostasía. Entonces, hoy más que nunca nosotros nos damos cuenta de que la llegada del anticristo ya está a la puerta. Hoy más que nunca nosotros nos damos cuenta que el anticristo, hermano, está a centímetros, como decimos, por entrar al panorama profético. ¿Por qué? Porque la apostasía llegó. Nosotros estamos viviendo el peor tiempo de la apostasía que la historia del ser humano ha podido ver. Hermano, la iglesia del Señor está mirando, hermano, el peor momento de la historia de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Decía la hermana, es dejar la verdad por la mentira, es abandonar la fe, es dejar el camino del Señor, la sana doctrina, por irse tras una doctrina de error, es dejar a Dios prácticamente por el diablo, aún siguiendo en la iglesia. La apostasía no es algo que sucede allá afuera. La apostasía no es para la gente, como decimos nosotros, la gente del mundo, la gente que no ha reconocido al Señor. La apostasía se da dentro de la iglesia del Señor. Quiero que ustedes se graben eso. Cuando la palabra habla de la apostasía, se está diciendo que la iglesia del Señor va a pasar la peor etapa de la historia en los tiempos finales. Y es, hermano, ustedes ya, bueno, no hace falta, hermano, hacer un recorrido. ¿Cuántos hombres de Dios han dejado la verdad y siguen ahí supuestamente cristianos? Vamos a echar una mirada a los cantantes. Echen una mirada a Jesús Adrián Romero, un hombre que cantó, hermano. Cuando ese hombre cantaba alabanzas al Señor, hermano, era tan lindo escuchar. ¿Saben? Cansado del camino, ustedes recuerdan, y lo cantábamos en la iglesia. Sumérgeme, y se quedaba aquella iglesia con aquel coro cantando que parecía que estábamos en el cielo, ¿verdad que sí? Nunca le pasó eso a usted, nunca se ha sentido en el cielo. Pero ¿qué pasó? Cayó en apostasía Jesús Adrián Romero. De repente él comenzó a hablar ya del ecumenismo, de que todos los caminos conducían a Dios, de que no importaba dónde estabas. Ya se hizo amigo del Papa, del llamado Papa, ¿verdad? El Vaticano, y etcétera, etcétera. Y ahora terminó ¿cómo? Yo creo que ya dijo hasta que ya no era cristiano. Miramos a un Marco Witt. Marco Witt también comenzó con aquellos cantos, hermano, tan lindos. Cuán bello es el Señor. ¿Usted recuerda cantando aquellos cantos que también fueron de bendición a nosotros? ¿Qué pasó con Marco Witt? Cayó en apostasía el hombre. Igual, otros cantantes, otros predicadores grandes cayeron en apostasía, entraron al ecumenismo. Ahora, ¿quién entiende por ecumenismo? Vuelvo y repito esa pregunta. ¿Quién entiende por ecumenismo, hermano? Nada, no quiero opinar hoy, hermano, porque ustedes muchos se ríen, hermano, que es validad. Hermana esa, ¿qué entiende por ecumenismo? No vino el hermano Luis. No vino el hermano Luis. ¿Qué entiende por ecumenismo? Tampoco. Menos. Ecumenismo. Estamos listos entonces. Hermana Jacqueline, ¿qué entiende por ecumenismo? Los que no creen en Dios. Hermano, el ecumenismo es lo que está tratando de ser, y más en estos tiempos. El Papa, llamado Papa Francisco, creo que se llama de la actualidad, ¿verdad? Está tratando de unificar, dice él, las religiones, donde sean una sola, donde van a estar evangélicos, mormones, testigos y bueno, yo que sé cuántos musulmanes, y una sola iglesia. Esa es la visión del llamado Papa, que va a unificar la iglesia. Una sola iglesia te lleva a Dios, una sola iglesia. Amén. Eso es el ecumenismo. Entonces muchos hombres han venido y cayeron en el llamado ecumenismo. Llegaba, no recuerdo cuál de los predicadores visitó al Papa y se fue, y donde está, le hizo reverencia, y un gran predicador que también cayó en el ecumenismo le da la mano al Papa y le besa la mano. Imagínese usted, reverencia total, le da una rodillas. Imagina, hermano, todo eso es ecumenismo, la unificación de todas las creencias, la unificación, dicen ellos, de todas las religiones, aunque nosotros sabemos que el evangelio no es religión, porque dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que
eso es el ecumenismo. Llegamos a la etapa, nunca en la historia se había hablado, hermano, anteriormente de eso. En los tiempos finales se está hablando mucho del ecumenismo. La apostasía, la manifestación, ¿verdad? En la iglesia de Dios, donde yo decía un Marco Witt, de repente sale otro cantante y dice, bueno, es el colmo de los colmos. De repente sale un cantante cristiano de esos de que le gusta oírlo a ustedes, los jóvenes. Esos como reggaetoneros, ¿así es? Y sale uno, un llamado Jota. Y de repente sale diciendo, ¿qué hace aquí alabando a Dios el Jota? Y de repente una bomba en el internet. Y dice Jota, es que yo soy gay. Imagínate, ¿no? Y sigue cantando el hombre. Y sigue siendo cristiano. Y sigue publicando en las redes sociales y dice, se puede ser gay y se puede ser siervo de Dios al mismo tiempo. La sangre de Cristo, hermano. ¿Habéis visto eso? Eso es apostasía. Dejar la verdadera convicción que tienes, dejar, hermano, eso de la sana doctrina e irte tras doctrinas de demonios, dice la palabra. En los postreros tiempos, dijo también el apóstol, algunos o muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, escuchando a falsas doctrinas. Amén. Entonces, en los postreros tiempos, y bueno, no pongo las citas bíblicas porque son varias hablando de la apostasía, porque prácticamente no estoy hablando específicamente de ese tema, estoy hablando de la manifestación, estoy hablando de lo que al presente lo detiene. Únicamente que, hermano, ese es ahí, podríamos decir, un cuadro de los 4 que estamos viendo al final. Antes de la llegada del anticristo, llegaba la apostasía. Y nosotros vemos hoy cuántos hermanos están predicando un evangelio que ni por donde pasó. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que ahora ya no se predica el evangelio? Nada más se está predicando en los canales de televisión allá en, no recuerdo cómo se llama este canal. Venga, haga un pacto con Dios, traiga todo lo que usted, una ofrenda bien revestida, traiga el reloj, hermano Luis, tráigase esa billetera, saque el mejor billete que anda, aunque sea de 10 córdobas, pero tiene que darlo todo. Saque la escritura de la casa, enlace, ¿verdad? Que si solo se está viendo siembra, cosecha, la prosperidad, de que vas a ser prosperado, que los mejores tiempos vienen. Y hermano, ¿cuáles mejores tiempos? Tenemos que ya ir aterrizando y tenemos que darnos cuenta que ya no van a haber mejores tiempos. Los tiempos cada día van de mal en peor. Esto va, hermano, empeorando. Bendito sea Dios. Ya no van a haber mejores tiempos. Aquí donde sea. Bueno, los hermanos que se fueron por allá, la hermana Jacqueline, allá que el país de los Estados Unidos, aún Estados Unidos, ahora con este problema de la guerra, hermano, no creas de que Estados Unidos está excepto o sea, siendo la mayor potencia, hermana Jacqueline, nos estábamos riendo un día de esto porque, hermanos, según la Biblia, los Estados Unidos tienen que caer. Estados Unidos va a caer como potencia. Estados Unidos va a llegar un momento, y lo he dicho, hermano, y he venido viendo poco a poco cómo en realidad Estados Unidos va a dejar de ser una potencia, porque los que van a agarrar la potencia número 1 bíblicamente, hermano, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China. China hoy por hoy es una de las potencias, le va siguiendo los pasos, pisando los talones a los Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes recuerdan que en años anteriores bujaba y nadie le decía nada. Había una guerra, Estados Unidos salía, atacaba y no la pensaba 2 veces. ¿Qué ha pasado hoy? Estados Unidos se está quedando ahí como aquellos perritos con los rabos en las piernas. Dice Putin, voy a hacer esto, y le dice a Estados Unidos, no lo haga, y dice Putin, me vale lo que diga los Estados Unidos, lo hago porque lo hago, y lo hace. Luego dice China, cuidado Estados Unidos, te metes en eso. Ya sabes que aquí tenemos armas nucleares también. Y allá busca Corea del Norte, y allá, hermano, y ya no es, ya Estados Unidos ya va perdiendo la credibilidad, ya Estados Unidos va poco a poco cayendo, porque es China la que va a tomar la delantera. Los reyes del oriente, cuando Cristo venga, en el arrebatamiento, lo que van a estar mandando van a ser los reyes del oriente. Estados Unidos no aparece en ninguna parte de las escrituras. Los reyes del oriente, China, Corea, Japón, van a ser los reyes del oriente, dice la palabra en Apocalipsis, los que van a liderear en ese entonces el mundo junto con el anticristo. Pero bien, para no salirme, hermano, del tema,
Miramos después de la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, hermano Luis? No quiero ver hoy. ¿Nunca has escuchado decir quién es el hombre de pecado? ¿No? Seguro. No es que no quiera dar a decir. No es eso. ¿Quién es el hombre de pecado, hermano? ¿Quién es el hombre de pecado, hermano? Ok. El hombre de pecado es el anticristo. Tiene muchos nombres en la palabra. El hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varios nombres lo que es el hombre de pecado. Pero acá nos está diciendo de que primero se muestra la apostasía, después el hombre de pecado. Amén. Pero quiero que volvamos a leer esto. No dejéis mover tan fácil de nuestro modo de pensar. Y dice el versículo 3, perdón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ya mencionamos, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se contra todo lo que se llama Dios y es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo todavía estaba con ustedes y les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que al presente lo detiene. Ahí está el punto. Ahora vosotros sabéis lo que al presente lo detiene. Estamos hablando del anticristo. ¿Qué es lo que detiene la llegada del anticristo? Si ya el panorama está. Desde que se llegó la famosa pandemia, algunos le llaman pandemia porque se supone que fue planificada, otros dicen que no. Bueno, haya sido como haya sido, bueno, fue algo, hermanos, que ya prácticamente preparó el camino para la llegada del anticristo. Desde que llegó la pandemia, ustedes vieron, hermanos, la gran mayoría de las naciones cerrando fronteras, cerrando todos los negocios. Bueno, yo creo que nuestro país fue el único que no lo hizo, pero la gran mayoría de los países lo hicieron. Todo el mundo encerrado en su casa, nadie podía salir. Y de repente, por ejemplo en El Salvador y en otras naciones, para que no salieras a trabajar, te daban no sé cuánta cantidad, $300, no recuerdo cuánto. Pero ¿qué pasó con esto? No es un dinero que lo tenía el país. Ese es un dinero que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el BID y no sé cuántos otros bancos internacionales prestaron el dinero a todos los países, y entonces los países quedaron hasta aquí, endeudados. Valía la pena, hermano. La hermana Jacqueline no llegó, ya no llegó. Ya no los agarró, le habían dado $1,000 por estar ahí. Amén. Entonces quedaron endeudadas las naciones. Y él viene acomodándose la plataforma. Ahora viene la guerra y ustedes ya ven las noticias que ha pasado con la guerra. Ustedes están viendo de que igual, hermano, es una bancarrota. Ya nosotros acá en Nicaragua incluso ya sentimos, hermano, esos vientos. Se siente, subió de precio. De repente me dice el que mandaba la recarga, bueno, subió 10 pesos más de un solo la recarga. Y va al mercado, todo subió. Se cree que el combustible peor va para arriba porque al haber esa guerra el petróleo, bueno, va a subir de precio, obviamente. Entonces vemos de que todo en bancarrota. Para Rusia incluso los precios se dispararon, dicen. Y esto de las sanciones y otras sanciones y más sanciones, esto lo que está haciendo es que el mundo venga peor de lo que ya estaba, hermanos. Estaba en bancarrota porque las naciones están endeudadas, ahora queda más endeudada. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se viene acomodando la plataforma para que se dé lo que llamamos la aparición del anticristo, el hombre de pecado. Porque dice la palabra que el anticristo va a llegar en un momento en la cual, hermano, el mundo va a estar en bancarrota. Necesita el mundo estar quebrado totalmente la economía para que este hombre aparezca y dice, bueno, yo tengo la solución. Yo le doy respuesta a todos esos problemas que ustedes tienen. Les cancelo toda esa deuda. Y empieza a hacer, hermano, a ofrecer tantas cosas al anticristo. Y ahí llega al panorama profético. Lo hermano, lo que yo quiero decirles es lo siguiente.
¿Cuántos han escuchado hablar del nuevo orden mundial? ¿Usted ha escuchado hablar del nuevo orden mundial, hermano Luis? No voy a oír, hermano Luis. ¿Usted ha escuchado hablar del nuevo orden mundial? ¿De qué? Nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es el nuevo orden mundial? Hermana Jacqueline, ¿usted sabe qué es el nuevo orden mundial? Hermana Jacqueline, ¿qué es el nuevo orden mundial? Póngase nomás. Ahí póngalo. Bueno, aquí yo no puedo hablar porque hasta el parlante. No, usted háblale sin el micrófono. Hermana Jacqueline, ¿qué es el nuevo orden mundial? Dígame, que pregunto ¿qué es el nuevo orden mundial? Lo que pasa es que yo tampoco me... Hay que lo... Hermana Jacqueline, ¿qué es el nuevo orden mundial? No escucha, hermano. No escucha, yo te hablo mejor. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es el nuevo orden mundial? A ver, hermano. ¿El nuevo orden mundial? ¿El nuevo orden mundial? Nuevo gobierno que va a tirar toda la... Amén, ahí está la respuesta, hermano. Y de eso se está hablando, hermano. Esa es la bomba de tiempo que tenemos en la actualidad. Una nueva economía. Es una nueva economía. El mundo va a cambiar totalmente. Ya no es el orden que tenemos. Ya está el Bitcoin. Sí, entonces, el nuevo orden mundial, y es que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Nosotros, el Bitcoin, la moneda digital. Miren, hermano, está actualizado, hay que actualizarse. Porque el problema es que mi pueblo pereció por causa de conocimiento, dice el Señor. Entonces, el nuevo orden mundial está ante nuestros ojos y no es de ahorita, se viene hablando de hace tiempo, pero ya está. Y quiero decirte, hermanos, busqué la noticia. El presidente John Biden recientemente dijo públicamente que él quería ser el que liderara el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El orden que tenemos ahora, todos los países tienen su presidente, y bueno, ustedes ya saben el orden que hay. Cuando venga el nuevo, por eso se llama nuevo orden, porque va a cambiar totalmente, va a ser muy diferente. Y en la llegada del nuevo orden mundial, un gobierno, una sola moneda. Amén. Un solo gobierno, una sola moneda. Eso es el nuevo orden mundial. ¿Eso a qué huele? A anticristo. Amén. Cuando llegue el anticristo, eso es lo que va a hacer, hermano. Un solo gobierno es el anticristo. Va a mandar y va a gobernar, va a hacer lo que le dé la gana. Y va una sola moneda. Como es un solo gobierno, tiene que ser una sola moneda. ¿Qué chiste tiene que ser un solo gobierno y tenga monedas por donde quiera? No tiene ningún chiste. Tiene que ser un solo gobierno, una sola moneda, el anticristo. Llegó, está el panorama profético acá ante nuestros ojos. Que no nos damos cuenta, no miramos noticias, pues yo no sé qué pasa, pero tenemos que darnos cuenta. Eso lo tenemos nosotros ya en nuestros ojos. Le dije, por eso John Biden dijo, yo quiero liderar. Yo creo que vieron la noticia, ¿no? John Biden sale en un video, yo quiero liderar, dijo. El nuevo orden mundial. Él sabe que al decir que va a liderar el nuevo, es que va a ser el presidente mundial. No hay quien él toma decisiones. Así va a ser el anticristo. Llega a la plataforma, el anticristo va a gobernar el mundo entero, dice Apocalipsis. Va a ser él, el rey, el monarca, que va, y los primeros 3 años y medio, este anticristo, hermano, va a ser un hombre de paz. Todo va a florecer, todo el mundo lindo, precioso, maravilloso. ¿Qué? Incluso dice la Biblia que van a decir, ¿quién como el anticristo? ¿Quién como la bestia? Nadie. Es el único que vino a dar respuesta a todo. Pero después de los 3 años y medio, el hombre saca su verdadera identidad. Empieza la persecución a los cristianos. Lo que estamos diciendo con esto es que si ya la apostasía llegó, ojo con esto, si la apostasía ya llegó, si la apostasía se dio, estamos en la peor etapa de la apostasía. Y luego estamos ya ante el panorama de la llegada del anticristo. El nuevo orden mundial es una realidad ante nuestros ojos. ¿Y qué quiere decir? El anticristo, hermano, ya está por ahí en un lugar, yo no sé dónde está, pero ya está. Ese hombre ya está. Ese hombre ya está por lo menos en unos 30 años, o yo qué sé, 31.
porque tiene que salir al panorama profético con la edad con que Cristo salió a su ministerio. Por eso es anticristo, porque él va a hacerse pasar por Cristo. ¿Y sabe qué? Estaba viendo recientemente de que decían un rabino en Israel. Dijo un rabino: nosotros estamos esperando la llegada del Mesías para este año 2022. Eso es un rabino, hermano. Son de los hombres más especializados en Israel. Lo que es un rabino, es la palabra del Señor. Estamos esperando, dijo el rabino, para el año 2022 la llegada del Mesías. Y obviamente Israel no está esperando la venida del Mesías. Israel está esperando bíblicamente al anticristo. Porque como rechazaron, dice la palabra, al Señor cuando vino a la tierra, lo rechazaron, no reconocieron a Cristo como el verdadero Mesías, llegaron al punto hasta crucificarlo, lo tildaron y le dijeron en su cara que tenía demonios, que tenía malos espíritus. Dijeron que Jesucristo estaba endemoniado, era una blasfemia contra Dios, pero eso lo hicieron. No lo recibieron. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Eso lo dice claramente la palabra. Entonces viene, cuando llegue el anticristo, ellos van a recibir al anticristo como el Mesías. Y cuando dice el rabino, este año viene el Mesías que ellos están esperando es el anticristo. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, no sé si se equivoca el rabino, pero hermano, la verdad es que el panorama está dado. Cuando estamos escuchando hablar de ese nuevo orden mundial, eso va acelerado. Y ya están postulándose, que dice que se reunieron 10 países y dijeron, sería bueno que quede el presidente de China gobernando el mundo en el nuevo orden mundial. Hermano, y es probable. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo no digo que es probable que quede China, porque entonces sería el anticristo. Pero sí va a ser un hombre como el presidente de China, el anticristo. ¿Sabe qué? China no quiere a los cristianos. En China no se predica el evangelio, ¿verdad que sí? Ahí hasta las Biblias las mandan a quemar. Y si, hermano, si tú eres cristiano y estás predicando, te mandan a meter preso, te torturan. En China no pueden ver una iglesia. Hermano, eso es un delito. Es grave. Estás atentando contra el presidente de China si tú eres cristiano, hermano. Ya te mandan ellos. Casando hasta que le volvió el cubo. No. Entonces, va a pasar por el huevo y la aguja y lo va a agarrar. La cabeza se la puede meter. Así que, hermanos, ese es el panorama que estamos viviendo hoy. Ya están queriendo postularse muchos, pero ya el anticristo sabe y él dice: no, yo sé que yo tengo que aparecer en un determinado momento. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que al presente lo detiene? Eso es lo que dice el texto. Hay algo que al presente lo detiene. A ver, ¿qué es lo que detiene al presente? ¿Qué es lo que detiene a ese presente, al anticristo? ¿Qué lo detiene que se aparezca? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Amén. Digan. Digan. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Qué es lo que lo detiene? Dice el texto, hermano, hay algo que al presente lo detiene, pero cuando esto se ha manifestado, entonces va a aparecer. O sea, hay algo que lo está deteniendo al anticristo. Y estábamos hablando el otro día, y ponía, hermano, ahí los textos bíblicos. Algunos piensan que es el Espíritu Santo, otros piensan que es la iglesia. Amén. ¿Ustedes recuerdan el tema ya? Y como el tiempo, ¿qué hora es, hermano? ¿Quién me puede dar la hora? 7:23. Entonces, hermana Jacqueline, ya que está ahí, dice el texto: hay algo que al presente lo detiene al anticristo. Entonces nosotros estábamos viendo bíblicamente de que la iglesia, dice la palabra del Señor, que Dios le dio poder y autoridad a la iglesia para hollar escorpiones, para, en el nombre de Jesús, echar aún fuera demonios. Y yo es acá donde yo quiero llegar. No voy a meterme mucho porque, bueno, el tiempo se me fue más en eso, manera de prédica, que más que enseñanza.
Pero ustedes recuerdan esta, y yo creo que el hermano, ¿cómo se llama usted, hermano? Félix. Usted que es bueno ver noticias, ¿usted recuerda haber mirado esa estatua cuando salió? Sí. Que estuvo en las afueras de Nueva York. Está en la salida De la- de sí. la 1. Ajá. ¿Ustedes recuerdan haber visto? Yo creo que no miran noticias, hermano. ¿Ustedes recuerdan haber visto eso? Sí. ¿Usted recuerda haber visto? Yo lo presenté en el tema pasado que estuve hablando de eso. ¿Usted recuerda haber visto esa noticia? ¿Qué decía la noticia? ¿Ah? Sí, no me acuerdo. A ver, hermanos, quiero decirle algo. Lo que pasa es que cuando miremos noticias como esta, hermano, hoy hay que decir, como dice la palabra, erguió y levantado vuestra cabeza. Yo cuando veo noticias como esta, hermano, eso no se me olvida así por así. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de un acontecimiento profético. ¿Sabe lo que es esta estatua? La pusieron ahí en las afueras de Nueva York, la sede de las Naciones Unidas. ¿Sabe cómo se llamaba esta estatua? Un símbolo iluminado. Y dice, el nombre que le pusieron era Guardián de la Paz y la Seguridad Mundial. Pero además de esto, a ver, hermanos, lástima que no está ahí. Pero veamos la estatua y veamos lo que dice. A ver si logro ver la cita. Vamos a ver. Déjenme ver la cita bíblica. Para que ustedes se hagan una idea, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 dice, Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 dice, hermano, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono. Ahora, si nosotros miramos, y se lo voy a volver a poner lo que dice, este es un leopardo, y eso fue la bomba de tiempo que bueno, estremeció al mundo entero en las redes sociales. Eso que ustedes están viendo ahí es un leopardo. La cara que este tiene es cara de león. Las patas que tiene son patas de oso. Entonces prácticamente esta bestia que pusieron, o esta estatua que pusieron allí en las Naciones Unidas, hermano, era como sí, como si lo hicieron pensando en lo que estaba hablando Apocalipsis. Le vamos a hacer esto, Apocalipsis dice acá, le vamos a hacer las patas de oso. Sí, mira, aquí también dice que es un leopardo. Entonces ahí es una mezcla eso. Entonces esto fue lo que conmovió, hermano. Y en esos días que estaba esa imagen ahí en las afueras, porque la quitaron, por cierto, las redes sociales, hermanos, estaban invadidas. Todo el mundo estaba hablando y comentando. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que las Naciones Unidas hayan puesto al anticristo ahí afuera y que no sé qué? Obviamente, bueno, hay unos que tienen conocimiento, otros no tienen conocimiento, pero ahí lo que importaba era que todos hablaban, todos querían opinar. Obviamente, hermano, el anticristo no va a ser una estatua. Uno dice que el anticristo es un sistema de gobierno. No, señor, porque la Biblia dice que el anticristo es un hombre, y a la final dice, la bestia será lanzada al lago de fuego. O sea, el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo va a ser lanzado al lago de fuego un sistema de gobierno? No se puede, porque un sistema es un sistema. Entonces el anticristo es un hombre, no es una estatua. Únicamente acá era un simbolismo que estaba haciendo el profeta Juan, que era apóstol y en ese momento se convirtió en profeta, donde estaba viendo el tiempo futuro, hermano. Aleluya. Estaba viendo el tiempo futuro. Y ahí está, bueno, esto lo que está haciendo es en parte de los ¿cómo se llama? Los imperios que hubieron. Allá de Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Había ahí una fusión entre esos imperios. Y ahí está viendo la bestia, lo está viendo el profeta Juan, el apóstol Juan. Hermanos,
Pero lo curioso es de que la ponen ahí en la afuera. Ah, es que se la donaron los de México, los no sé quiénes la donaron y la pusieron. Después la quitan y dicen, no, lo que pasa es que la quitamos porque era por un tiempo. No es cierto, hermanos. Déjenme decirle que es lo que yo les quiero decir. Yo voy a ir aterrizando. Por eso no di muchas citas bíblicas, porque quería más que todo detallar esto. Cuando esto aparece, en las redes sociales comienzan a invadir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso metieron en jaque. Incluso yo estaba escuchando un día, me iba riendo con la hermana Berta, y llegué, creo, doña Yami, y estábamos escuchando de que en cierto establecimiento, en yo no sé qué país, una ancianita de 85 años llegó y se robó algo. Entonces el dueño del establecimiento llamó a la policía y le dijo, métala presa. Quiero que la metan presa a esta señora por ladrona. ¿Qué pasó después? En las redes sociales comenzó la indignación de la gente y comenzaron a hablar. Qué barbaridad, cómo se les ocurre a la policía hacerle caso hasta que la sacaron. O sea, en las redes sociales, hermano, es como el famoso cuarto poder que le llaman. Hay un poder en eso. Y a los gobiernos, hermano, cuando se levanta eso, también preocupados, porque estamos hablando de la población. Entonces, igual, cuando esto se dio en las redes sociales, hasta que la presión lo quitaron. Porque yo no creo que van a invertir semejante cantidad de dinero. Esa gran estatua tuvo que haber costado, no sé, millones. Y, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo mismo. ¿Qué pasaría si el anticristo se aparece en este tiempo? La iglesia comienza a tercerir. Y dice la palabra. Y yo estaba, bueno, en el texto que estaba leyendo, bueno, se me escapó. Donde habla que sí, Dios le dio autoridad a la iglesia. La iglesia tiene una autoridad, hermano, y sobre todas fuerzas del mal, dice la palabra, y sobre todas fuerzas del mal. Y entonces, y el anticristo es una fuerza del mal, es venido desde las profundidades, de las mismas tinieblas. Dice que el anticristo en él va a operar el mero Satanás. El anticristo va a hacer milagros, va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer maravillas. ¿Por qué? Porque como dice que es Cristo, tiene que tener poder como Cristo. Cristo, recuerdan ustedes, el agua se convirtió en vino, los mudos hablaban, los ciegos veían o escuchaban. Entonces, todo eso, hermano, tiene que tener poder el anticristo. Y cuando llegue, ahorita no puede llegar, porque imagínense la hermana esa, imagínense la hermana. ¿Amén? La iglesia no va a mirar el orden mundial. Probablemente miremos, ya lo estamos mirando, pues acomodarse, pero no, bíblicamente no hay sustento, porque dice la Biblia, hay algo que al presente lo detiene, y cuando esto sea quitado, entonces va a aparecer el anticristo, la iglesia. Si la iglesia, si aparece el anticristo, imagínense la iglesia, aquella hermana orando, hablando en lengua, y diablo que para acá, este diablo, cuando no tiene, no podría salir. En la iglesia tiene un poder que Dios le ha dado. Usted se imagina, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Sobre todas fuerzas del mal, sobre todas, no dice sobre algunas, sobre toditas, le dio la autoridad Dios a la iglesia. Y no se la ha quitado. Entonces, por eso es que hay algo que el presente lo detiene. Tenemos que salir, tiene que salir la iglesia, tiene que venir el arrebatamiento. Y si ya está viendo que ya la apostasía se dio, si está viendo, hermano amado, que ya está lo que es el nuevo orden mundial, el panorama profético ya está preparado, solo hace falta que ese hombre aparezca. ¿Qué es lo que falta? Que usted y yo seamos arrebatados. Sale la iglesia y aparece el hombre de pecado. Hay algo que al presente lo detiene, dice acá en Tesalonicenses. Y cuando ese algo sea quitado de la tierra, entonces va a aparecer. Dese cuenta que estamos así, miren. Si el hermano está dando las noticias y lo que yo estoy viendo, lo que yo les estoy compartiendo, él ya lo está corroborando porque es una realidad, yo también lo he visto. Hermanos amados, la iglesia del Señor está a punto de ser arrebatada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, hermanos, sonará la trompeta, alabado sea Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, como dice la palabra.
a salir de esta tierra, bendito alabado sea Dios. La iglesia se va, se levanta. La iglesia se va en el arrebatamiento, bendito Dios. Y cuando usted se vaya como iglesia, aparece el anticristo, aparece el hombre de pecado, aparece el hijo de perdición, alabado sea Dios. Usted es el motivo por el que no haya aparecido. Y dicen algunos, pero si te están diciendo que entonces, ¿por qué no aparece? Obvio, la iglesia está todavía. La iglesia está aquí. En cuanto la iglesia se dé el arrebatamiento, todo eso queda en el panorama profético. Ay de los moradores de la tierra, los que queden en ese entonces. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hay que estar preparados. El anticristo está por aparecer, pero antes de que aparezca, ya esta iglesia tiene que salir. Y ya el panorama, decíamos, está todo dado. El hombre está ahí, no sabemos dónde, pero ahí está. Todo lo que estamos viendo, todas las noticias que usted está viendo, hermano, le están apuntando a lo mismo. Todos le están diciendo lo mismo. De donde vengan le están diciendo lo mismo. El tiempo llegó. Necesitamos estar preparados. Dios les bendiga.